La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. La historia que vamos a ver el día de hoy, esta semana, tiene como contexto también el Antiguo Testamento y es un momento de antesala de uno de los momentos bíblicos más importantes, sobre todo de los personajes más importantes de la historia. Díganme, por ejemplo, para ustedes, aparte de Jesús, ¿cuál es uno de los personajes bíblicos más importantes de toda la Biblia? ¿Quién? Moisés. La historia de hoy tiene que ver justo antes, es la antesala de cuando Moisés llegara a la tierra. Y este escenario también es súper importante porque describe desde el momento de la creación hasta ese instante la peor figura que hubiera aparecido representando la maldad en la tierra aparece en este momento de la historia. Te dice, ¿verdad? Sí. Recuerde que estaba la creación, habían pasado todos estos años. Hasta este momento de donde vamos a hablar el día de hoy, aparece un personaje que representa realmente toda la maldad que hubiéramos podido pensar, la peor forma de maldad hasta la época, hasta ese momento. Vamos a estar en Éxodo capítulo 1. ¿Cómo termina Génesis? ¿Alguien recuerda cómo termina Génesis antes de que lo busquen? No tienen ni idea, ¿verdad? Eso es importante. Esta serie es para eso. Génesis termina con Jacob y su familia yéndose para Egipto. Porque ¿quién estaba en Egipto y le había ido bien? A José. Entonces José le dijo, vénganse, y Jacob se va para allá con toda su familia. ¿Con cuántas personas fueron? Yo voy a empezar a dar así como pizzas de premio para que me responda esta clase de preguntas en las prédicas. Con 70 personas, la familia de Jacob y 70 más se fueron para Egipto. Llegan a Egipto, viven en Egipto. Entonces, así termina Génesis. Éxodo empieza más o menos de 350 a 400 años después de que esta gente migra a Egipto. Eso es lo que hablan los expertos, entre 350 y 400 años. Cuando esto pasa, cuando empieza Éxodo, se había levantado un nuevo faraón, dice la palabra, que no conoció a José. Que no conocía a José y la historia en Egipto. O sea, ese faraón que se levantó no tenía ni idea que José había llegado a ser el segundo. Entonces no tenía idea de él. Los estudiosos, a los que les gusta la historia, dicen que este faraón fue Ramsés II, que gobernó sobre Egipto entre el año 1290 y 1244 antes de Cristo. Recuerde que los años antes de Cristo se cuentan no en aumento, sino en descenso. Por eso dice de 1290 a 1244. Ahora, veamos el contexto del momento. Todo esto es solamente introducción, todo esto solamente es contexto. Entonces, estamos arrancando en el Éxodo, primer capítulo de Éxodo, llegó la gente de José, la familia, a Egipto, y habían pasado 350 años. Y estamos aquí hablando. El título de enseñanza de hoy es Entre pirámides y cielos. Dice, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob, y entró cada uno con su familia. Menciona a todos los de la tribu. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Hago un alto allí. En ese pasaje se está dando a entender que la promesa que Dios le había dado a Abraham se cumplió. ¿Qué le había dicho Dios a Abraham? Le dijo, te bendeciré, te multiplicaré, en ti será bendita toda la familia de la tierra, te multiplicaré como tu descendencia será como la arena del mar. Ustedes van a ser muchísimos. Y 300 años después ya eso era una realidad. Dice que ellos se habían multiplicado por muchos y que habían llenado la tierra. Verso 8 de Éxodo 1. Dice, entre tanto, o sea, en ese momento, se levantó en Egipto un nuevo rey, un nuevo faraón, que entendemos por la historia que puede ser Ramsés II, a los que les gusta la historia. Dice que no conocía a José, y él le dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que el de nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, y para que ellos no se multipliquen, y que cuando venga una guerra, ellos también se unan a nuestros enemigos, y peleen contra nosotros, y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos para que le molestasen con sus cargas y edificaran a Faraón las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramsés.
Verso 12, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Hay versos que dicen con crueldad. Y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y toda labor del campo y en todo su servicio, a lo cual los obligaban con rigor. Este era el ambiente justo antes de entrar a la historia de hoy. Ellos estaban en Egipto, ya no estaba José como el segundo al mando en Egipto que podía velar por su pueblo, sino que este faraón no tenía ni idea quién era esta gente. Y empezaron por temor, por razones, el ambiente ya era hostil, era un ambiente incómodo, era difícil. Dice que los hicieron servir con dureza, algunas versiones dicen que los pusieron a servir con crueldad, a trabajar sin compasión, dice otra versión. Sin embargo, aunque los odiaba, aunque tenían desprecio, enseña la palabra que el rey no quería que se fueran. Porque de hecho la razón que quiere hacer esa vileza es que no quieren que ellos se vayan de la tierra. Lo dice el verso 10, lo acabamos de leer. Y aquí empieza la historia de uno de los personajes que vamos a ver el día de hoy. Vamos a conocer hoy a Silfra y Fúa. Dice el verso 15, y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Silfra y la otra Fúa, y les dijo: cuando asistáis a los hebreos en sus partos y vean el sexo, si es hijo, mátenlo, y si es hija, déjenla vivir. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. El rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué preservaron la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echen al río a todo hijo que nazca y a toda hija presérvenle la vida. Este pasaje es complicado y vamos a entender un poquito por qué el dilema en esta enseñanza. El faraón de momento decide emprender lo que hasta ese momento podríamos conocer como el primer genocidio de la historia. Fue la decisión voluntaria de eliminar a un grupo de personas por una razón étnica y sexual. Querían matar a los niños, a los varones que fueran hebreos. Esa fue la orden de Faraón. Por eso les digo que hasta este momento de la historia bíblica aparece la primera imagen realmente cruda, bastante compleja, de una persona que representaba el mal, y ese era Faraón. Enseña la palabra que básicamente para Faraón, esta gente, los hombres que nacían, los niños que nacían, representaban una amenaza nacional. Había una razón política para hacerlo en la cabeza y en el corazón de Faraón. Y esta era una medida legal, totalmente legal. Es el rey de un pueblo que está dando una orden a la gente que está súbdita bajo su reino. Y le está diciendo: maten. El dirigente de la nación había dicho: maten a los niños varones que nazcan. Sin embargo, aunque esa medida fuera legal, no necesariamente la hacía ética ni moral. Existen cosas que pueden ser completamente legales en nuestros países y en la vida, y al mismo tiempo ser completamente inmoral. Hace unos días, en el cumpleaños de Brian, una persona que se me acercó me dijo: tengo una duda, sabemos que la Biblia dice que Dios impone las autoridades, que Dios ha puesto autoridades. ¿Hasta qué punto, con todo el tema de orden mundial, con todo lo que está pasando, con todas las leyes que están saliendo, que van en contra claramente de lo que Dios dice, hasta qué punto hay que obedecer o no? Y ese es un dilema que trataremos hoy también de mirar un poco. Pero la legalidad o ilegalidad de algo que decide un país, por ejemplo, no tiene que ver o no está basada necesariamente en el carácter moral de Dios. Antes tal vez sí era así, pero que un país decida o que un rey decida hacer algo legal no quiere decir que el resto de las cosas no lo sean. No quiere decir que eso sea bueno, que eso sea moral, que eso sea correcto.
Hay cosas que a la gente le parece que están bien porque la ley lo dice, pero no necesariamente moralmente es correcto. No porque un gobierno apruebe algo, necesariamente Dios lo aprueba. Ahora, la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si llegamos a tener en nuestras vidas un conflicto entre lo que creemos y lo que se nos ordena y lo que es legal? Entre lo que se me está demandando por la institución, por la autoridad que me rodea, por la ley, y lo que yo realmente confieso, creo. ¿Qué haríamos? Hubo un momento en la historia en lo que esto podría empezar a tener respuesta, y fue cuando los discípulos, ya muchos años después, cuando Jesús parte, a los discípulos empiezan a perseguirlos porque estaban predicando acerca de Jesús. Y cuando están predicando acerca de Jesús, los empiezan a perseguir y los atrapan, los encarcelan. Y les dicen, ven acá, no tienen nada para encarcelarlos, pero lo que les dicen es, los vamos a liberar, pero ustedes no pueden seguir predicando de Jesús. Ustedes no pueden seguir hablando de ese hombre. Ustedes no pueden seguir hablando de lo que ese hombre ha hecho, hizo o no hizo. Y la Biblia habla de que ellos respondieron esto. Dice que llamándolos les intimidaron y en ninguna manera, en este libro de Hechos, que en ninguna manera hablasen ni nombrasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a los hombres antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Cifra y Fua se encontraron en un dilema de realidades enfrentadas. Por eso el nombre de hoy, la enseñanza se llama Entre pirámides y cielos. Porque todos en algún momento de nuestra vida nos vamos a encontrar en esos momentos de encrucijada. Esos momentos en los cuales, por ejemplo, cuando estás haciendo dieta, tu conciencia te dice que debes dejar de comer algo, tu corazón, tu barriga y tus entrañas te claman por otra cosa. Yo estoy haciendo dieta, entonces me pega. Porque entonces llega un momento en que tú dices, tú sabes que tú quieres algo, pero está yendo en contra de una convicción que tú quieres llevar, de una decisión que has tomado. Algo que vas a tener que entender en la vida, en general, como cristiano y como no cristiano y en todos los aspectos. Toda decisión que tú tomes va a ser probada. Si le juraste a alguien un día amor eterno en un altar, esa decisión va a ser probada día a día. Si un día dijiste, yo quiero estudiar esto y yo quiero dedicarme a esto y yo quiero hacer de esto mi profesión, eso va a ser probado día a día. Porque el día que no tienes ganas de estudiar, va a ser probada esa decisión que dijiste que querías hacerlo. El día que dijiste, yo voy a empezar a cambiar esto y me voy a empezar a levantar temprano y voy a dejar de levantarme a las 11 de la mañana, el día de mañana esa decisión que dijiste va a ser probada. Con lo sabrosa que esté la almohada o con la convicción que tengas de levantarte. El día que dijiste que vas a empezar a ayunar y vas a empezar a abstenerte de ciertas cosas que no son buenas para ti, que no son sanas, que tú sabes que te están desviando, quitando atención, quitando tiempo y que quieres hacer un alto de ellas, el día en que quieras empezar a dejar eso, esa decisión va a ser probada. Este par de mujeres estaban en una encrucijada entre obedecer lo que se le estaba diciendo el faraón, y no se lo estaba diciendo cualquiera, se lo estaba diciendo el rey del reino de Egipto, o decir lo que en su corazón estaban diciendo que estaba bien. Creo que todos pasamos en algún momento por esa encrucijada. Cuando decidimos seguir a Jesús y decirle a Jesús que sea nuestro Señor, y claro que sí, Dios dio su vida por ti, murió por ti, para darte vida y salvación, para sacarte del camino de muerte en el que ibas, de condenación eterna, y abrirte las puertas del cielo y al amor del Padre. Ese camino hacia el cielo cada día va a ser probada en las decisiones que estás tomando. El día a día vas a estar en encrucijadas. Por ejemplo, el día que dijiste, yo quiero abstenerme, por ejemplo, en de pureza sexual. Y dices, ¿sabes qué? Yo quiero abstenerme y ya yo no quiero estar acostándome con cuanta pelada salía. Yo quiero esperar hasta el día que yo me case, hasta el día que conozca a la mujer de mi vida y me vaya a casar. Esa decisión va a ser probada porque preciso el día, tú puedes ser maluco, gordo, feo, tal, pero el preciso el día que dijiste, ya no más, voy a dedicarme al Señor, empiezan los hola perdidos. Empieza lo de, ay, oye, mira qué bien te ves ahora, que ya tal, que estás yendo a la iglesia. Ay, ¿por qué no vienes a mi casa a ver Netflix? Y ella no tiene cuenta de Netflix. La decisión
que este par tomó fue muy arriesgada. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos aprender de esta historia? La enseñanza de hoy es corta, vamos a ver 3 cositas. Número 1, dile que está al lado, el principio. Dice el verso 17, pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que le preservaron la vida a los niños. En primer lugar, ellas actuaron de acuerdo a su temor y reverencia a Dios. ¿Qué nos dice algo aquí? Que lo primero que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es decir, tú no vas a poder tomar decisiones realmente serias y sabias en tu vida si eso no está apalancado en una decisión tuya de querer agradar a Dios. Porque una pregunta, ¿cuántos de aquí han tomado decisiones equivocadas en su vida, de las cuales se arrepienten? Sí, sobre todo los hombres, bastantes peluches perdidos. Bastantes cenas que no se merecieron. Hubo alguien que hizo como que le dolió lo que invirtió. Lo hemos dicho aquí antes, toda relación es la crónica de una muerte anunciada. Dani, qué poco romántico. Tiene 2 caminos, o termina en una ruptura o terminan juntos para siempre. Entonces, toda relación en la que tú te puedas involucrar hoy en tu vida, invertir tiempo, corazón, esfuerzo, dedicación, no sé por qué estoy hablando de esto, no estamos en septiembre, en lo que requieras hacer eso tiene 2 caminos. Y si en el camino en el que hoy estás, con la persona con la que hoy estás, no tiene pinta de juntos por siempre, es la crónica de una muerte anunciada. Perdona que te haga el spoiler de cómo va a terminar las cosas si Dios no está en el asunto. Que después no digan que Dios no me dijo. Vuelvo al tema. Dice la Biblia que ellas temieron a Dios. Que ese temor les hizo tomar una decisión. Muchas veces las razones por las cuales en nuestras vidas tomamos decisiones en las que claramente Dios no está y en las que claramente las consecuencias no son para nada lo que esperábamos y no son nada buenas, es porque no tuvimos en cuenta a Dios a la hora de tomarlas. Porque otra cosa, y lo hemos dicho aquí, somos expertos en invitar a Dios a pedazos de nuestra vida, no a todos. Somos expertos en decirle a Dios, sabes que en mis finanzas, Señor, estoy limpio, ayúdame, prospérame. Pero cuando Dios te dice, tienes que mejorar la relación con tu papá, porque la Biblia dice que tienes que honrarlo. Señor, no se lo merece, no se trata de que se lo merece, Dios te dice que tienes que honrarlo. Porque el que Dios cambió fue a ti, no a él. Pero dices, no, Señor, ahí no te metas. O cuando Dios empieza a decir que quiere empezar a tratar con esa adicción con la que tal vez estás luchando, como yo también tuve que luchar en algún momento. Y Dios te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Dice, Señor, todo está bien, si quieres yo voy a la iglesia, si quieres yo voy los domingos, voy los ayunos, voy hasta los ensayos de alabanza, pero en mi caso, Señor, déjame seguir yendo al casino. Yo no le hago daño a nadie, Señor. Yo me meto allá calladito y juego solito en la mesa de póker, molesto con 2 o 3 personas y me voy. Señor, ni siquiera tengo el vicio de las mujeres allá adentro. Allá puro macho frustrado. Y una que otra adicta también va. Entonces cuando Dios empieza, porque tú le dijiste al Señor, Señor, sálvame. Y yo quiero seguirte, yo quiero que tú seas mi Dios, yo quiero que tú seas mi Señor. Uno de los mandamientos que te dice, el primero, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces Dios no quiere pedazos de ti, pero lo que pasa es que muchas veces nosotros se nos olvida el temor a Dios, el reverencia, y no es temor de miedo, es el reconocer a Dios en nuestras vidas frente a cada decisión en la que nos enfrentamos para pedir su consejo. La Biblia dice que este par de mujeres, por el temor a Dios que había en su corazón, decidieron no obedecer a la orden que le dijeron, y era mata a los niños varones que nazcan. Otra cosa interesante, la Biblia no deja claramente, no dice exacto que estas 2 mujeres eran hebreas o que eran egipcias. Dice que era la partera de los hebreos, pero no se dice. La mayoría, y Susi me preguntaba que a la hora de ilustrarlo, si las ilustraba egipcia o hebrea. Susi, hay un dilema teológico de eso que yo no te voy a poder responder, pero la gran mayoría concuerda que probablemente eran hebreas. Por eso el conocimiento acerca de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Carlos Daniel, ¿a qué te refieres con temor? ¿Es que yo tengo que vivir asustado de Dios? No. El temor a Dios se refiere a un
a un sentido de reverencia hacia todo lo que Dios es, a reconocer que yo no me las sé todas, a reconocer que Él está por encima de mí, a reconocer que mis caminos no son sus caminos, que su forma de pensar es mucho más alta de la que yo puedo tener, que la visión de vida que yo tengo sobre mí mismo es tan diminuta, tan pequeña, tan limitada, y que Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que sabe mejor lo que es mejor para mí, yo debería reconocerlo en todos mis caminos. Perdón por esto que voy a decir, puede sonar duro, pero tú nunca vas a poder actuar conforme a la voluntad de un Dios al cual tú no conoces. Porque entonces una de las cosas que más de uno aquí se está preguntando es, Carlos Daniel, pero si yo amo a Dios, yo hasta soy buena papa, Dani, yo no robo, yo no mato, yo no tal, porque somos religiosos y creemos que eso es. Yo no robo, yo no mato, yo no hago, Dani, yo hasta cuando veo un perrito con hambre en la calle, voy y compro en la tienda y le doy comida, Dani, yo soy un pan. ¿Por qué cuando tengo que tomar decisiones, cuando tengo que demostrar el temor de Dios en mi vida, parece que yo no actuara conforme a eso que se me está pidiendo que actúe? Sencillo. Porque no conoces el carácter del Dios al que estás siguiendo. Uno de los problemas que tenemos a veces como cristianos, en iglesias, congregaciones, en lugares donde sea, es que nos encanta que nos hablen de todo lo bonito, de todo lo perfecto, de todo lo maravilloso y todas las promesas que Dios tiene. Pero para yo poder entender bien esas promesas, yo tengo que entender bien el carácter del Dios que de esas promesas. Y la voluntad y el carácter de Dios está revelada aquí, en su palabra. Él ya lo dijo. Y la fiabilidad de ella, lo haremos un día de clase de contexto histórico, la respalda en sí misma. Hay una imagen de inteligencia artificial que les quiero traer acerca de la correspondencia de versículos de la Biblia en ella misma. Es una cosa maravillosa. Pero tú no puedes tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de un Dios que tú no conoces. Tu vida como creyente, tu vida como seguidor de Jesús, tiene que ir más allá del simplemente lo que Dios me salvó. De que un Jesús me ama. Claro que te ama. Pero tienes que entender el carácter del por qué ese Dios te ama. Y el por qué quiere lo mejor para ti. Que no sé cuál sea la distorsión que tengas en tu cabeza de ver a Dios como ese policía cósmico con un látigo poderoso que está castigando a la gente que se porta mal. O estás viendo a ese Dios como un osito felpudo que solamente te va a decir te quiero. Es un Dios que tiene un carácter, que tiene impreso una voluntad, que tiene una voluntad para ti y para tu vida. Lo que pasa es que como no conocemos a Dios, creemos que todo es ira, dolor y quebranto. La Biblia dice que la voluntad de Dios tiene 3 características: que es buena, que es agradable y que es perfecta. Cuando tú empiezas a entender a ese Dios, no te da miedo conocer su voluntad. Cuando entiendes en manos de quién está tu vida, no tienes problema en entregársela. Porque sabes que no importa lo que pase, lo que vas pasando en tu vida es bueno, es agradable y es perfecto. Aunque por momentos no sepa así. ¿Cómo podemos reconocer el carácter de Dios? ¿Cómo podemos tener una medida para analizar los actos en nuestro día a día? La palabra. La palabra no solamente tienes que amarla. ¿A cuántos aman la palabra de Dios? ¿Cuántos aman que Dios le hable? El problema no es tanto que Dios hable, porque a Dios le encanta hablar. Dice la palabra que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Hubo un momento en la Biblia en que Dios usó la quijada de un burro. No usó un burro entero por ahí que estás por ahí al lado tuyo. Dios puede hablar a través de 1000 formas. Ahora, el cómo puedo medir eso es entender lo que Dios está hablando, conocer lo que Dios está hablando y, lo más importante, aplicarlo. Porque el consejo de Dios es para que lo apliques. A diferencia de la rutina esa del man del gimnasio o del coach de turno que guardas el videíto diciendo cualquier cosa. No, la palabra realmente tienes que aplicarla para que puedas ver la voluntad de ese Dios en tu vida. Número 1, el principio. Número 2, en la historia de este par de mujeres. Dile que está al lado, desobediencia civil. Y no estoy llamando a formar primeras líneas. Ahora aquí. No haga falta que ya tengo la pañoleta. No, tranquilo, calma el coleto que llevas dentro. Fue precisamente el temor a Dios y el conocer el carácter de Dios lo que a estas viejas, este par de hermanas en la fe, porque este par de viejas,
Porque este par de viejas les dio el carácter, el coraje, la fuerza para desobedecer, para entrar en esta desobediencia civil de forma pasiva. Esta rebeldía de forma pasiva de decir no voy a hacer, no voy a acatar lo que la autoridad, lo que este faraón me está diciendo. Y ellas estaban entendiendo claramente el riesgo que significaba entrar en desobediencia a lo que este rey les estaba pidiendo. Cuando nosotros conocemos a Dios, somos dotados de fuerza, de valor y de valentía. Creo que, y lo hablábamos ahorita acerca de que las decisiones van a ser probadas. Cuando tú conoces a Dios, cuando tú conoces en manos de quién está tu vida, te cuesta cada vez, no es que te cueste cada vez menos, estarás más dispuesto siempre a tomar las decisiones que tienes que tomar cuando tú sabes que Dios es quien está detrás. Por ejemplo, cuando Dios te está diciendo, hey, ¿sabes qué? Corta la pornografía. Crea una distorsión errada de la vida sexual que Dios ha preparado para ti. Crea un marco en la forma en la cual no te tienes que aproximar a la persona del sexo opuesto. Te crea una adicción, te distorsiona en la mente, distorsiona tus relaciones, distorsiona el plan perfecto de Dios para tu vida. El no conocer a Dios te hace creer que eso que Dios te está pidiendo es una locura, que no tiene sentido. Pero cuando tú conoces a Dios, tú empiezas a tener fortaleza para desobedecer eso que tu carne, ya no un faraón, está diciendo a que le des rienda suelta. Porque, mis queridos muchachos, les digo algo, todos tenemos un faraón dentro. Se llama carne. Siempre vamos a querer hacer nuestra voluntad. Y al igual que faraón, esa voluntad de nuestra carne casi siempre va a ir en contra del carácter de Dios. Ahora, ¿cómo resolvemos ese lío? ¿Cómo resolver ese dilema que está entre obedecer nuestros deseos, nuestra carne, nuestro pecado, nuestras adicciones, o incluso lo que este mundo dice que está correcto socialmente, los discursos políticamente correctos que hoy abundan, o obedecer lo que sé que es bueno, lo que sé que es agradable, lo que sé que es perfecto, porque Dios lo determinó para mí? ¿Cómo jugar con eso? Cuando yo conozco que es Dios el que está pidiendo detrás de, empiezo a coger valor, fuerza y coraje para tomar decisiones que tengo que tomar. Muchas veces no has salido de esa relación tóxica con la que estás y ya el Juan de los Palotes te dejó, te la hizo 20 veces y te escribe otra vez el hola perdida y tú, ay, yo no voy a volver a caer en tu trampa. 2 corazones y una cuenta falsa y otra vez caíste. Y lo peor es que tú sabes que Dios no está ahí. Tú sabes que no es el deseo de Dios para tu vida vivir una relación de ese tipo. Sin embargo, como no conoces a Dios, no buscas a Él, el temor en tu corazón no aparece, temor reverente a Dios, no miedo. A la hora de tomar decisiones, quedas sin fuerza. Entonces, claro, caes frente a lo mismo que siempre has caído. Romanos 12 dice una frase fantástica el apóstol Pablo cuando habla de los deberes cristianos y él dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Este par de mujeres les estaban dando una orden directa de asesinar niños. Y sé que la prédica es bibliográfica y no tiene que ver con todo esto de conexiones, pero anote algo a los que les gusta y los que conocen la historia. ¿A algunos les parece muy cruel cuando Dios envía las plagas a Egipto? ¿Y cuál fue la última plaga? ¿Quién se acuerda cuál fue la última plaga que Dios mandó a Egipto? La muerte de los primogénitos. Realmente Faraón estaba sembrando estaba recogiendo lo que él había sembrado años atrás. Ahora hay una pregunta, ¿dónde trazamos la línea? Porque ahora todos estamos bajo un modelo en el cual vamos a ser presionados por la sociedad, por el ambiente, por la ley. Hoy podemos predicar aquí abiertamente, gracias a Dios. Llegará el día en que no podremos hacerlo. Hoy tenemos hermanos en la fe, gente que es cristiana como tú, que se reúnen en catacumbas en China, escondidos, para poder predicar a Cristo, porque son asesinados, son mutilados por profesar una religión distinta. Pasa también hoy en zonas de conflicto
donde el Islam es mayoritariamente la religión que se predica, y algunos de ellos son asesinados, son perseguidos por su fe en los clanes más difíciles. La pregunta es: ¿dónde trazo la línea de desobediencia civil? Y no es la primera línea. Creo que una forma de entenderlo está en el significado del nombre de esas dos mujeres. Eso apenas lo vi esta mañana. Bueno, pico malo. 1 de la mañana fue que me di cuenta de eso. Sifra, su nombre, el de la primera partera hebrea, de los hebreos, significa justicia. El faraón, el que representaba el poder político, judicial y de todas las ramas que existía, porque era un reino, él era el rey, le estaba diciendo a la que se llamaba justicia que cometiera una injusticia. Cifra significa justicia, e incluso en el original significa claridad. Poder ver las cosas con una claridad desde el cielo. Y Fua, depende del original, Fua, dice que el origen de su nombre significaba, esto lo usan las mujeres, el glitter. Ustedes me entienden, mujeres. Brillo, brillantina, eso. Entonces, aquí estaban en esta situación, la justicia que brilla. La justicia de Dios siempre es respaldada por la obediencia. Cuando tú obedeces, la justicia de Dios te va a respaldar. Aunque eso signifique desobedecer a la autoridad de turno. Carlos Daniel, tú no estás diciendo que entonces ahora hagamos un golpe de Estado o algo así. No. Estoy diciendo, mientras la decisión que tengas que tomar no va en contra de la decisión de fe que tienes que tomar, tú obedece. Pero, por ejemplo, cuando a los médicos les obligan a tener que abortar en contra de su voluntad, hoy le quiero decir, porque sé que hay algunos que son médicos, en esa clase de desobediencia, Dios te va a respaldar. A los que hoy tenemos una credencial de pastor y el día de mañana la ley nos quiere obligar a casar a una persona con un perro, que ya hoy pasa en Europa, y yo tenga que decir que no, a riesgo de cárcel, lo tendremos que hacer, porque la decisión va a ser probada. Lo que sé es que yo confío que no fui el primero al que le tocó tomar una decisión en contra del establecimiento por tal de ser fiel a Dios. Ahora me voy a un caso más terrenal, no a los médicos que van a decir no al aborto y no a una prédica. A veces has tenido problemas en trazar las líneas de cosas a las cuales en tu propia vida tú has tenido que decirle que no y no se lo has dicho. Porque la desobediencia a lo que te ha costado ser desobediente, tal vez no es a la orden de un faraón, es al deseo de tu carne. Tal vez el problema no ha sido en decirle no a Pumarejo o al alcalde o al que sea. Tal vez tu problema ha sido decirle no a tener el celular entrando a páginas que no debes entrar a las altas horas de la noche. En mi caso, lo he dicho varias veces, hay una frase que se volvió muy popular entre mi grupo de amigos cuando estábamos tratando de dejar la masturbación, de cristianos, la pornografía y la masturbación. Y todavía es popular, dice: mejor que digan aquí corrió que aquí cayó, hablando del tema de José. Y recuerdo que una de las cosas que identifiqué, por ejemplo, yo, era que la forma en que pecaba tenía que ver con el computador en mi cuarto, con el televisor en mi cuarto y con el celular en el baño. Entonces, desde esa época me tocó empezar a identificar y decir, bueno, yo sé que lo que me hace caer no es cuando estoy ya dentro del baño tomando mi decisión, son las cosas que pasaron antes. Esto que estoy diciendo, aplícalo a la situación con la cual tú sabes que tienes que dejar atrás. Que el momento en que el pecado se consume no tiene nada que ver con el momento que se consume el pecado. Y sí tiene todo que ver con lo que pasó antes para llegar a ese lugar. Y aquí a la chica que dice y que piensa, es que yo no sé cómo terminé volviendo a caer con él, no tiene nada que ver con el momento en que caíste con él. Tiene que ver con el momento en que te hizo llegar hasta allí. Entonces me acuerdo que empecé a sacar el computador del cuarto, el televisor del cuarto. Mi mamá sí me miró como sospechosa y me dijo en su momento,
Mira que tú, ¿por qué estás sacando ese poco de cosas del cuarto? No, mami, que quiero más espacio adentro. Yo le iba a decir, no, mami, que estoy aquí haciendo cosas que no debería saber. Y una de las medidas que me tocó tomar, por ejemplo, fue que cuando, primero, me intenté bañar sin celular un tiempo y se volvía como aburrido. Entonces yo me disperso muy fácil. Entonces lo que hice fue que ponía una canción, una alabanza. Y esa alabanza era un timer para mí. Yo sabía que si yo estaba allá adentro y la canción se estaba acabando, duraba 4 o 5 minutos, yo me estaba demorando mucho en el baño, tenía que salir rápido. Mejor que digan, aquí corrió, que aquí cayó. Eventualmente, ahí fue donde yo decidí trazar la línea, donde tuve que trazarla. Ahora la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida la línea hoy está borrosa? ¿En qué áreas de tu vida, de tu crecimiento, de tu santificación, de tu decisión de seguir a Jesús, hay líneas que hoy todavía están borrosas y que necesitas ponerle resaltador bien claras? Porque es que hay un problema que tenemos a veces, que somos expertos en amoldar a Dios a nuestros gustos. Dios ha trazado sus líneas muy claras en esta palabra. Dios tiene sus líneas bien marcadas. Con Dios no es como Dios no es como ese amigo tuyo que te quiere vacilar, como que no, miremos a ver qué pasa y una cosa lleva a la otra, no. Dios tiene sus líneas trazadas claras. A veces nosotros somos los que somos un poco difíciles para dibujar ciertos márgenes. La justicia de Dios siempre respalda la obediencia. Número 1, principio. Número 2, desobediencia civil. Número 3, dile al que está al lado, Él te va a sostener. Y me puede ayudar la persona del equipo de alabanza. Dice, verso 20 de Éxodo 1, dice: y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera, y por las parteras haber temido a Dios, Él prosperó sus familias. Ante una actitud de un dilema entre yo tengo que tomar una decisión entre obedecer lo que este mundo me está diciendo y obedecer lo que yo sé que Dios quiere de mí. Cuando yo sé que Dios me dice, dame, hijo mío, tu corazón, pero hoy mi corazón está en todas otras cosas. Yo tengo ese dilema. Cuando estoy frente a esa situación en que estoy casi aprisionado, estoy entre pirámides y cielo. Estoy entre lo que mi carne, lo que este mundo, lo que todo me ofrece, lo que socialmente es correcto y lo que el Dios autor de toda la creación ha decidido para mí, y tengo que tomar una decisión. La Biblia dice que ese par de mujeres se fueron en contra de todo lo que este mundo decía, a riesgo de lo que costara, a riesgo de lo que tuvieras que hacer. Y la palabra dice que ellas fueron prosperadas a raíz de eso. Algo interesante es que no solamente fue hacia ellas, sino hacia sus familias. Su actitud de desobediencia civil ante una ley injusta hicieron que Dios se agradara, y como consecuencia Dios bendijo. Creo que una de las cosas con las que más luchamos en nuestra generación es con el exceso de aprobación de la gente. Vivimos en una generación de likes, donde mueres por lo que este mundo da y mueres por lo que este mundo quita. Y sabes que es muy difícil vivir con el alma reposada si te mueves a las aguas de este mundo. Jesús dijo antes de irse: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. La paz para cualquier persona en la posición de ellas dos era haber obedecido lo que el rey decía, porque a Dios no podían verlo, pero a Dios lo tenían en el corazón. Nunca vas a tener paz en tu corazón haciendo lo que desagrada a Dios, aunque agrade a todo el mundo demás. Por eso fue que los discípulos dijeron al Sanedrín y a los que les perseguían: no es menester que te respondamos sobre esto. Es primero obedecer a Dios que obedecer al hombre, no importa lo que cueste. Yo no puedo callar lo que he visto. La Biblia habla de que Dios bendijo la vida de estas mujeres por la decisión que tomaron. Esta es una palabra para alguien que hoy está aquí, que tú sabes que Dios ha estado insistiéndote sobre una situación, un área en tu vida, una decisión que tienes que tomar, que todavía estás como entre pirámides y cielos.
todavía pensando cuál es la decisión de tomar. Y Dios te está diciendo: hijo, hija, no tengas temor. Yo voy a respaldar la decisión que tú hagas por buscarme, por serme fiel. Yo te voy a respaldar, yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo. La gente busca desesperada el secreto para prosperar. Las iglesias, las redes, todo el mundo está diciendo a la gente cómo prosperar, porque intuyen que prosperidad significa dinero. Para los hijos de Dios, la prosperidad tiene un concepto más profundo de esa palabra, y cuando lo entiendes, tú no vives desilusionado de la vida. La prosperidad para los hijos de Dios es hacer su voluntad, es vivir bajo la cobertura de sus alas. No hay lugar donde tú te vas a sentir más pleno que en sus manos. Porque hay un concepto que este mundo no maneja y no maneja bien, y es el concepto de plenitud. La Biblia habla de que Dios es aquel que tiene la capacidad de llenar en su plenitud a todos en todo. Claro, Daniel, ¿eso quiere decir que la vida va a ser perfecta? No, jamás quiere decir que la vida va a ser perfecta. Quiere decir que tú vas a estar bajo las cubiertas de sus alas. ¿Que iban a llegar amenazas? Probablemente sí. ¿Que van a llegar momentos en los que te vas a sentir deprimido? Probablemente sí. Esto no es una fórmula y un secreto mágico para que la vida sea perfecta, no. Es para que la vida se vuelva dependiente de aquel que tiene cuidado de ti. Nuestras sociedades cada día se parecen más a ese Egipto tan antiguo. Antes las legislaciones de los países tenían una muy buena base en valores judeocristianos, aunque no fueran naciones cristianas. Pero hay un carácter moral en el no robarás, no matarás, no violarás, no mancillarás la sexualidad de un niño, por ejemplo. Pero hoy nuestras naciones se están volviendo Egiptos, donde hay faraones reinando, donde hoy a niños de menores de 14 años, cuando tienen 10, 12, 13 años, hay países que están asistiéndoles en la mutilación de sus cuerpos, donde hoy personas que normalmente deberían estar bajo acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Esta semana vi una de las entrevistas que pude ver. La mujer nació con la sensación de que ella debió haber nacido ciega, y médicos la asistieron para estriparse los ojos. Mientras hace unos años atrás las leyes de nuestras naciones dirían que eso jamás podría hacerse, hoy es avalado y va preso el que no lo haga. Nuestras naciones se están volviendo Egiptos, con faraones que hoy van a estar hablando más fuerte que nunca, persiguiendo a cristianos en su fe, persiguiendo a todo lo que hable en contra de Dios. No quiero sonar apocalíptico ni de portador de malas noticias, pero sí te quiero decir algo. Llegarán los días en los que vas a tener que tomar una decisión en de qué lado estás. Aquí los pasteleros no sirven. Aquí o estás con Dios o estás sin Él. Que probablemente en medio de este mundo estar sin Él se vende aparentemente más fácil, pero la historia lleva mucho más allá. La historia tiene más que ver con lo que va a pasar en la eternidad que con lo que estamos pasando aquí. En comparación con la eternidad, lo que hoy estás viviendo aquí es así cortico, y hay que tomar decisiones hacia dónde queremos vivirlas. Hoy tenemos normas que aparentemente son legales, aprobadas en parlamentos democráticos, que no necesariamente no son morales. Manipulación genética, discriminación positiva con el colectivo de los números. Y no hablo de personas con una orientación sexual, hablo de discriminación positiva, adopción de niños por parejas del mismo sexo, aborto asistido, eutanasia activa y pasiva, y cuántas cosas más nos vienen en camino. El tema de transespecies. No sé si han visto también una de las últimas que ha estado pasando. Personas que se autoperciben que deberían haber nacido sin músculos, y se empiezan a cortar asistidos, y quedan casi en el hueso para estar sin músculo, y quedan como si fuera un muslito de pollo, así la parte del huesito, así quedan.
Y todo va a decir que no te puedes negar. Todo va a decir que tienes que decir que todo está bien. Y déjame decirte algo, no todo está bien. Y no tienes que tener temor de decirlo. Tu decisión va a ser probada. Hey, pasó una vez, te acostaste con él o con ella, no tiene por qué seguir pasando. Tienes que levantarte, aunque haya dificultad, aunque te vayan a decir, es mejor temer a Dios que temer a los hombres. Es mejor ser fiel a Dios que ser fiel a los hombres. Tal vez hoy no es una ley. Tal vez hoy me puse muy apocalíptico, pero tal vez hoy no es una ley con lo que tú estás batallando en medio de dos pensamientos. Tal vez hoy lo que te está poniendo a prueba en tus convicciones en Dios son cosas que están en tu corazón, son cosas que están pasando en tu día a día, que no tienen nada que ver ni con un senador ni con un congresista. Y hoy estás en un dilema de decisiones a tomar. Quiero decirte algo de parte de Dios. Seguir cediendo a lo que no es de Dios no es la única salida. No es la única salida. No creo que en ti hay un nivel de hostilidad más fuerte que este par de mujeres hebreas vivieron en decir, ¿sabes qué? Yo no voy a hacer lo que este mundo dice. Si hay algo que ha caracterizado a los cristianos a lo largo de la historia, cuando han sido masacrados, golpeados, perseguidos, es que había una convicción clara de decir, yo no voy a hacer lo que este mundo dice. Lo hemos dicho antes y lo voy a repetir las veces que sea necesario. Mientras vivas por lo que este mundo da, vas a morir por lo que este mundo quita. Pero cuando tu mirada está puesta en las cosas de arriba, cuando aunque haya un rey faraón diciéndote que tienes que hacer algo o tu vida está en juego y tú dices, yo estoy mirando al Dios que está por encima de mi realidad, eso va a ser respaldado. También quiero hablarle a aquellos que tal vez hoy están aquí y que han vivido con una autocondenación o culpa en tu espíritu, en tu alma, porque sabes que en algún momento cediste algo que no debiste ceder, accediste a hacer algo que no debiste hacer, que no era bueno para ti, no era bueno para tu alma, no era bueno para tu corazón, pero aún así lo hiciste. Y tal vez hoy estás lidiando con la culpa, tal vez hoy estás lidiando con el no lo hubiera hecho. Tengo una buena noticia para ti y tengo una mala noticia para ti. La mala noticia es que muy probablemente no puedes devolver el tiempo. Cuando puedas me avisas, tengo que corregir un par de cosas yo. Pero el tiempo no lo puedes devolver. No puedes empezar en el momento en el que fuiste a tomar la decisión. Pero algo sí quiero decirte. En Dios, cuando decides empezar, dos cosas. En Dios no empiezas de cero. En Dios empiezas de nuevo. Que es muy distinto. Porque no es como si todo se hubiera derrumbado y ya nada sirviera. Es más parecido a cuando Dios tiene que limpiar la construcción de tu vida y dejar lo que sí funciona y seguir sobreedificando allí su voluntad perfecta sobre tus días. Y lo otro, yo conozco un Dios que es experto en restituir el tiempo perdido. Por tiempo no lo puedo predicar, pero la parábola de los obreros y la viña que Jesús comentó a sus discípulos es un ejemplo de eso. Que dice la Biblia que salió alguien a buscar gente para trabajar en su finca y que salió a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana y le iba diciendo, vayan a trabajar a la finca. Y a los primeros les dijo, yo les voy a pagar tantos denarios para que trabajen. Pero dice que también salió cerca de las 5 de la tarde y el día se iba a acabar y les dijo, vayan a la finca y yo les voy a pagar lo que se merezcan por una hora de trabajo. Dice la Biblia que cuando el mayordomo fue a pagarle a cada uno lo que tenía que pagarle de todos esos trabajadores que llegaron unos a las 8, unos a las 5, unos a las 4, unos tal, dice que llamaron primero a los que llegaron de último, a los que habían trabajado poco tiempo y les pagaron lo mismo que lo que le habían prometido al primero. En nuestro concepto de justicia eso no cala. Porque ¿qué tú crees? Que si el salario es 100,000 pesos y yo trabajé una hora y tú trabajaste 10 minutos, tú no te puedes ganar 100,000 pesos.
Porque en nuestro concepto de justicia eso es. Pero mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Sino que Dios, mirando lo que había pasado, Dios estaba retribuyendo el tiempo de espera que esos obreros de la viña esperaron en una plaza sentados a que el Señor viniera. Coronel, ¿qué quieres decir con eso? Dios va a saber retribuir las veces que supiste esperar. Dios va a retribuir las veces que supiste serle fiel cuando todo decía que no podía ser fiel. Y a ti que caíste, Dios tiene la capacidad de retribuir aún más allá de lo que te mereces. Porque no te lo merecías, no te merecías salvación, ninguno aquí, pero decidió ofrecerla. Ese es el Dios que hoy servimos. Es un Dios que cuando estemos entre pirámides y cielos, siempre que decidamos por Él, Él nos va a prosperar, Él nos va a guardar. Si hoy has estado en un dilema en tu vida, sentimental, emocional, financiera, profesional, del sentido de la vida, a ti te digo hoy, decide por Dios. Decide por Él en tu día a día, en tu paso a paso, en tu momento a momento. Es: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué te agrada? Tal vez no soy perfecto, tal vez le voy a equivocar bastantes veces, Señor, pero si algo yo dije algún día es que soy tuyo. Guíame. Dice la palabra que Dios ha colocado a su Espíritu Santo para que esté con nosotros todos los días. No los sábados a las 5 de la tarde y no los domingos en la mañana. Todos los días. Para que te aconseje, para que te fortalezca, para que te establezca, para que te dé la firmeza que tal vez no tienes. Entonces tú dices: Dani, es que cuando eso pasa, cuando llega ese momento, cuando esa persona me llama, o cuando yo veo ese clic, o cuando yo veo tal cosa, yo siento que me quedo sin fuerzas. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque lo que no ha subido al corazón de hombre ni ha sido escuchado por nadie son las cosas que Dios ha preparado de antemano para los que le temen. Hay algo guardado para aquellos que temen a Dios. Pues quiero pedir a todos que cierren sus ojos. Jesús. En días pasados, antes de empezar la serie, una de las cosas que el Señor nos ha estado inquietando es acerca de vivir una vida con ansiedad. De que vivimos con una ansiedad que no se sacia con tener el control de las cosas, porque nunca lo vamos a tener. Una ansiedad que viene de sostener con nosotros una vida que no podemos sostener, de sostener una realidad que en nuestras manos no se puede sostener, de tener el control sobre algo que no podemos controlar. Y le hablo esta noche a aquellos que tienen el alma cansada, aquellos que tienen el alma cansada, que su ansiedad, que su falta de respuesta, que su desespero les ha robado el aliento, les ha robado la paz. Jesús dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Que de su interior correrán ríos de agua viva. El problema es que hemos estado corriendo a las fuentes de este mundo y no sacian. Las fuentes de este mundo no te van a saciar como la forma en la que solo Dios puede hacerlo, en que solo la realidad
de Jesús habitando en tu corazón lo pueda hacer. Padre, yo hoy oro con ellos, Señor. Presentamos nuestros corazones ansiosos delante de ti. Presentamos nuestras almas cansadas delante de ti. Sopla tu aliento de vida. Sopla el reposo que solo viene de saber que tú eres nuestro Dios, que tú eres mi roca, que tú eres mi castillo. Señor, que cuando siento que las aguas de este mundo empiezan a subir y siento que me van a ahogar, que me van a quitar el aire, que me van a quitar las fuerzas, mi Dios, llévame a la roca más alta que yo. Elévame de en medio de las aguas de este mundo, donde mi mirada esté puesta en ti. Que yo pueda expresar, Señor, en mis momentos de angustia, como dijo el salmista: el día en que temo, en ti confío. El día en que siento que las cosas salen de mi control, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca, tú eres mi castillo. Si has estado lidiando con la culpa y lo que tiene que salir de tu boca es un Señor, perdóname, díselo. Dile: Señor, perdóname por las veces que yo he buscado saciarme con las aguas de este mundo. Y si es un momento de reconocer y decir: Señor, las he probado y no sacian. Las he probado y no dan sabor. Las he probado y no dan sentido a mis días. Pero quiero del agua de vida eterna. Quiero del agua que viene de ti. Quiero que tú seas quien me sacie. Quiero que tú seas lo primero que piense al levantarme y lo último que piense al acostarme. Quiero que cuando mi vida esté en el momento de tomar decisiones, como este par de mujeres, Señor, no me tiemble el pulso en decir: yo voy a serte fiel por encima de lo que este mundo diga. Si eso significa perder amistades, si eso significa perder propiedades, si eso significa perder carreras, si eso significa perder lo que tenga que perder, Señor, estaré quedándome con la mejor porción, y eres tú. Tal vez como ese par de mujeres en la palabra, Señor, yo hoy me siento entre pirámides y cielos. Su buen tesoro del cielo está abierto para ti. Padre, oro para que tú les des fortalezas a ellos en los días por venir. Oro por aquellos que están llevando alguna clase de batalla, de lucha en su fe. Señor, ayúdales en las decisiones que tienen que tomar. Háblales. Usa lo que tengas que usar para hablarles en su día a día. Adviérteles, deténles. Si tú te atreves a confiar en el Dios al cual estamos orando hoy, yo te atrevo que le puedas decir esto. Dile: Señor, cierra las puertas que, aunque me gusten, no son las que tú has preparado para mí. ¿Te atreverías a decirle eso en tu oración? Decirle: Señor, aunque yo quiera que algo pase, si tu voluntad perfecta no está ahí, Dios, ciérrame esa puerta. Señor, aunque yo quiero que pase esto en mi vida profesional, laboral, aunque estos sean mis deseos, Dios, si tú no estás ahí, cierra esa puerta, que no se dé, Dios. Porque esto se trata de aprender a confiar en ti, en tu voluntad perfecta, agradable, buena para mí. Te la entregaré, Señor, si es mi vida entera. Te la doy a ti, Señor, si es una canción que canto. Mi melodía te la doy, dime que te mueve. Yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor.
¿Quieres ponerte de pie y hacer esa canción tu himno esta noche? Y ante ti permanecer. No importa el costo. Te entrego. Solo a ti. Estamos dispuestos a darte todo, Señor. Dile. ¿Dónde quieres estar? Conmigo habitar y derramar mi vida de ti. Listos para darle todo. Dice, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Vamos, si es mi vida entera. Levanta el sonido de tu voz, dice, te la doy. Si es una canción, dime que te mueve. Vamos una vez más, si es una fragancia, hazlo esta noche. Te la voy a entregar, Señor, lo que quieras. Si es mi vida entera, te la doy. Si es una canción, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.